buenas tardes a todos los presentes. Damos una cordial bienvenida a este último encuentro de este hermoso curso que ha tenido 10 encuentros virtuales, facilitados por quien hoy nos está acompañando, quien ha coordinado esto con la profesora Diana Churi. Hoy nos acompaña la perfusionista María Verónica Contreras Cepeda. Lamentamos lo que le sucedió hace unos 15 días con su madre. Muchas gracias. Esperemos que el Señor consuele la esperanza de su venida, ¿no? Muchas gracias y recibo ese abrazo con mucho cariño de ustedes a distancia. Bueno, María Verónica es coordinadora del programa ECMO, el SOCenter 321 del Hospital Zambrano de León de Tec Salud Monterrey, México. Como les decía en alguna oportunidad, estamos a 8.000 kilómetros más o menos de distancia y es bueno poder compartir las experiencias tan importantes que distintos centros muy especializados como el de ustedes, con todo el grupo que está siguiendo este curso. La temática que hoy nos trae María Verónica, no sé si le dicen María Verónica. 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 Sí. Bueno, es el circuito extracorpóreo y sus componentes. Este evento está organizado por la Facultad de Enfermería de la Pontificia Unidad Javeriana, que agradecemos a Gino Martínez, que está en los controles y nos ha acompañado siempre, la Red Internacional de Enfermería y Cuidados Críticos, Tec Salud, Escuela de Medicina y Ciencia de Salud de México, y la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba, Argentina. Verónica, entonces, es su tiempo, así que la vamos a escuchar con mucha atención y especialmente con mucho gusto, porque usted es una persona de gran experiencia en el área, así que tiene fluidez de esta temática tan difícil para muchos. Muchas gracias y pues bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes, ya casi última plática. Me da muchísimo gusto que haya este interés en esta terapia de ECMO a nivel Latinoamérica. Yo soy enfermera, o sea, antes de ser perfusionista, mi profesión principal es igual que ustedes, la enfermería. Después hice ya el curso de perfusión y ya tengo más de 30 años dedicándome a la circulación extracorpórea. Pero me da muchísimo gusto estar con ustedes por la labor tan importante que hacen las enfermeras. En este caso, las enfermeras intensivistas son las enfermeras que, a mi parecer, son las enfermeras más preparadas científicamente, técnicamente, para brindar una atención a aquellos pacientes que son los más graves del hospital, los que están en las unidades de terapia intensiva. Y hoy vamos a ver este tema importantísimo. Ya vieron ustedes todos los temas que acompañan al ECMO, ¿sí? Desde indicaciones, desde fisiología del ECMO, cómo es ese proceso de esa entrega, consumo alterada y cómo el paciente llega a requerir el ECMO. Ustedes ya revisaron que existen dos tipos de ECMO muy importantes, que es el ECMO venoarterial, que da soporte para perfundir al paciente por todo el daño que sufrió por este proceso de alteración cardíaca. Y el ECMO venovenoso en aquellos pacientes que tienen problemas respiratorios. Lo vimos en el COVID. Fue una experiencia increíble para los centros ECMO. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación, el circuito extracorpóreo y sus componentes. No tengo conflicto de intereses. Vamos a revisar los principios generales del diseño del circuito, cómo identificamos los componentes del circuito, los tipos de bomba de sangre que existen, los dispositivos de intercambio de gases, las membranas que se utilizan en ECMO, el monitoreo del circuito, cómo se ceba este circuito de ECMO, cómo en conjunto con el cirujano cardiovascular seleccionamos el tipo de circuito, de cánulas, cómo una vez que ya está establecido la terapia de ECMO, cuáles son los dispositivos de monitoreo que tenemos a nuestro alcance,
la importancia del chequeo del circuito y cómo la enfermera, el perfusionista y el médico que se encuentra de guardia se tienen que definir roles si hay una emergencia, si nosotros tenemos una emergencia con el paciente que se encuentra en ECMO. Sabemos que el circuito primeramente debe de proporcionar una adecuada plataforma circulatoria. ¿Para quién? Para dar soporte mecánico en aquellos pacientes que tienen comprometida su función cardíaca y pulmonar. El circuito, créanme que está diseñado ya de acuerdo al paciente, ¿sí? Va a permitir que nosotros podamos transportar al paciente, va a permitir que nosotros podamos mover al paciente en aquellos pacientes que estén en rehabilitación, que los tenemos que pasar al sillón estando en ECMO, ¿sí? Y también una ventaja importante del circuito de ECMO es que podemos o nos permite acceder a terapéuticas adicionales. Recordemos que hay hoy en día la hemofiltración, la terapia de reemplazo renal, estos sistemas para apoyo renal. Recordemos que los pacientes que entran a ECMO y que previamente a ECMO están con una hipoxia severa, recordemos que el riñón es un órgano que depende mucho de la entrega de oxígeno. Entonces, muchos de los pacientes que entran a ECMO entran con cierto grado de falla renal. Entonces, a muchos se les conecta o a una buena proporción se les conecta prisma, ¿sí? Y algo muy importante del circuito de ECMO es que todos tienen un recubrimiento especial. ¿Cuáles son estos recubrimientos que lo tiene la centrífuga, la membrana, el circuito? Estos recubrimientos son dos, solamente los que contienen heparina, que son los bioactivos, y los que no contienen heparina, que son los biopasivos. ¿Qué proporciona? Proporciona una biocompatibilidad, ¿sí? Reduce la desnaturalización proteica y la adhesión de las plaquetas. Pero lo más importante de estos recubrimientos que tiene el circuito es que disminuye la respuesta inflamatoria, ¿sí? Recordemos que cuando la sangre entra en contacto con el circuito, va a generar una respuesta inflamatoria porque va a ser algo extraño para la sangre, el circuito, estas paredes del circuito. Entonces, el que tenga esta recubierta nos disminuye un poco esta respuesta inflamatoria. Esta liberación de citoquinas, de interleuquinas, va a hacer que disminuya por este tipo de recubrimientos, ¿sí? El circuito extracorpóreo hay que recordar que solamente hay de dos diámetros. El de 1/4 para pacientes pediátricos de menos de 10 kilos y a partir de 10 kilos nosotros ya ponemos líneas de 3/8. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Al circuito nosotros le podemos adaptar conectores para estar midiendo en línea saturación venosa, hematocrito y saturación posmembrana. Existe un aditamento en el circuito que se llama puente arteriovenoso. Este puente lo vamos a utilizar por 3 situaciones. Cuando estamos destetando al paciente del ECMO venoarterial, cuando queremos darle mayor flujo a la membrana, en los casos de los neonatos, o para utilizarlo en caso de una emergencia. Vamos a ver en un momento más cuáles son estas emergencias que son importantes y que se presentan en ECMO. Este es el diagrama más importante que yo creo que ustedes han visto en los libros de ECMO, ¿sí? El circuito extracorpóreo. ¿Qué hay que recordar del circuito extracorpóreo? Hay que recordar que es un circuito cerrado, ¿sí? Lo mismo que yo estoy extrayendo es lo mismo que yo estoy inyectando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es isovolumétrico. Es un flujo isovolumétrico, ¿sí? Y vamos a tener aquí 2 ramas. Siempre va a haber 2 ramas. Una rama venosa que va a tener presión negativa que la va a generar la centrífuga, ¿sí? Y esta generalmente es negativa, la de extracción. Y va a tener una presión positiva, y la presión positiva ¿de dónde va a abarcar? A la salida del cono, todo esto ya es presión positiva, ¿sí? Todo esto es presión positiva. ¿Y qué vamos a tener después de la membrana? Sangre oxigenada. Esta es la rama arterial. Hay que identificar 2 palabras muy importantes en el circuito de ECMO, ¿sí? Que es cánula, ¿sí? Cánula de drenaje y cánula de retorno. Cánula de retorno, que es la arterial, la que ya viene oxigenada. ¿Qué podemos ver en el circuito? Aquí podemos ver el puente que les comenté, arteriovenoso, ¿sí? Puente arteriovenoso. Si yo quiero hacer una prueba de destete, pues lógicamente que pinzaríamos estas 2 ramas y abriríamos el puente y harían un eco al paciente.
¿Qué otra cosa podemos revisar en el circuito? Todos los accesorios que podemos nosotros tener para monitorear la presión negativa o la presión venosa del circuito. Podemos agregarle el saturador de venoso, muy importante, y a través del circuito también nosotros podemos tener la infusión de heparina. Recordar que el paciente que se encuentra en ECMO está anticoagulado, ¿sí? Tiene una dosis de infusión de heparina o de otros anticoagulantes que hay pocos en Latinoamérica, pero que puede ser, por ejemplo, la vivalirudina, que es un inhibidor de la trombina, que también se utiliza como parte de anticoagulante en el circuito de ECMO. Y aquí tenemos entonces la centrífuga. Posteriormente tenemos aquí algo muy importante que es la membrana de oxigenación, que ahorita vamos a ver. Podemos agregarle detector de burbujas, se pueden agregar conectores para tener accesos en el puerto del circuito, ¿sí? Y acá tenemos este otro circuito que ustedes ven con pocos dispositivos de monitoreo. Aquí cada programa va a definir qué monitoreo va a tener en su circuito. Lo ideal es que el circuito esté con todo el monitoreo completo, como se ve en esta gráfica. Existen cuando inició el ECMO, ¿sí? Cuando inició esta terapia de ECMO, todos los ECMOs eran con bomba de rodillo, ¿sí? Hasta los 80s, que fue cuando fue la bienvenida de la centrífuga, se empezó a utilizar. Pero la bomba de rodillos actualmente todavía se usa en ECMOs neonatales. ¿Por qué? Porque solamente el bomba de rodillos va a desplazar volumen a través del rodillo en cada vuelta que dé. Y entonces en los neonatos, como son volúmenes muy pequeños, algunos grupos, como en Chile, como en Argentina, utilizan aún hoy en día bomba de rodillo, ¿sí? Para flujos muy pequeños de ECMO. ¿Qué son las bombas centrífugas? Las bombas centrífugas son propulsores que tienen provistos aspas o conos y que va a generar una presión negativa en la entrada y una presión positiva en la salida, ¿sí? Recuerden o imagínense un tornado, ¿sí? Cómo entra el flujo o cómo se hace esta generación de flujo en el tornado. Igualmente esto pasa en las centrífugas, en todas las centrífugas de primera generación. Lógicamente que generan un aumento de flujo cuando está aumentada la precarga. Esto es algo muy importante. Las bombas centrífugas son dependientes de la precarga y de la poscarga, ¿sí? ¿Y cuáles hay? ¿Qué bombas centrífugas hay? Todas son magnéticamente accionadas, ¿sí? Y existe la Medos, el Impela, la Rotaflow, la Revolution, la Biomédicos. Y hay dos muy especiales porque son suspendidas por levitación, que es la Centrimag y la Pedimag, ¿sí? ¿Qué significa? Estas centrífugas, su rotor queda levitando, entonces hay menos riesgos de hemólisis con este tipo de centrífugas, y la gran ventaja es que tienen una vida mayor que estas en comparación con estas otras centrífugas, ¿sí? Estas se pueden utilizar por 15 días, estas se pueden utilizar hasta por mes y medio. Es la gran ventaja de la diferencia de las bombas centrífugas. Y aquí podemos ver, estos son los conos centrífugos que son accionados magnéticamente. Debemos de saber cuánto flujo podemos dar a través de ellos. Todos tienen un magneto que es en la parte inferior de cada cono, ¿sí? Recordar que existen 3 tipos de conos, los de primera generación, que son los de biomédicos, los de flujo axial, como es la Revolution, como es la Rotaflow, como es la Medos, y la de tercera generación, que son las de última desarrollo, que son las de levitación, ¿sí? Que son estas, ¿sí? Que son las de levitación. Ven aquí cómo está esta pared de la centrífuga, cómo está suspendido, ¿sí? Cómo no tiene contacto con esta parte inferior. Entonces, estos, aparte, la gran ventaja de esta bomba centrífuga es que cuenta con una bomba pediátrica y una centrífuga para adulto, ¿sí? Nosotros podemos tener hasta 10 litros, que nunca damos 10 litros, pero se pueden
dar hasta 10 litros y hasta 1.7 litros con la centrífuga pediátrica. Y aquí tenemos, estos son los cerebros o las consolas que rigen cada tipo de centrífuga, que es importante que nos familiaricemos con cada una de ellas, ¿sí? Si en mi hospital llega Sorin, pues yo tengo que hacerme experta en esta máquina. ¿Cuánto dura la batería? ¿Cuánto dura el cono? ¿Cuál es la vigencia de las pilas? Nos tenemos que hacer expertise en cada una de ellas. Recordar que todas las centrífugas tienen una manivela de emergencia, ¿sí? En caso de que haya una falla en la corriente de estas consolas, tienen una manivela de emergencia, a excepción de la Centrimac, que tiene como emergencia un rotor externo, ¿sí? Por eso, si ustedes ven aquí hay dos consolas. Una es la principal y la otra es de backup. Y vemos que estos son los carros de ECMO. Estos son los sistemas que ustedes van a ver en las unidades de terapia intensiva, con todos los dispositivos de monitoreo, con la centrífuga, con el blender, que es el que aporta el oxígeno a la membrana, y con un dispositivo muy importante en el sistema de ECMO, como es el intercambiador de calor, ¿sí? Recordemos que ahorita vamos a ver las membranas y vamos a ver cómo se integra este dispositivo de intercambiador de calor, porque el paciente debemos de manejar cierto grado de normotermia, sobre todo los neonatos y los pacientes pediátricos. Pasamos a un tema muy importante que son los dispositivos de oxigenación. ¿A qué nos referimos a qué me refiero? A las membranas, a estos dispositivos que se empezaron a desarrollar. El doctor Kolobov desarrolló el primer oxigenador de membrana de goma de silicona. Estos oxigenadores se utilizaron por más de 50 años, ¿sí? Fueron muy buenos. A mí me tocó utilizarlos en cirugía cardíaca. Se utilizaron en ECMO y miren este circuito. Este circuito era el que se utilizaba como ECMO. Aquí vemos la membrana, ¿sí? Estamos con rodillo, ¿sí? Los primeros inicios y con una vejiga para controlar el retorno que venía de la venosa, de la yugular para pasar al rodillo y posteriormente a la membrana, ¿sí? Se utilizaron y fueron los primeros oxigenadores de silicona que se utilizaron en los programas de ECMO. ¿Qué tenemos hoy en día? Toda esta variedad de membranas. ¿Cómo funcionan estas membranas? Igual que pasa en el pulmón, ¿sí? Por difusión, por esta diferencia, ¿sí? De presiones tanto en el oxígeno como en el CO2, ¿sí? La sangre, al entrar a la membrana de ECMO, lógicamente viene la sangre venosa con un PO2 bajo, se enfrenta a la membrana con un PO2 alto, ¿sí? Y ya sale la sangre oxigenada a través de la membrana. Esto pasa igual con el CO2. Llega la sangre venosa con un CO2, no sé, de 48, 50, y se enfrenta a 0 de CO2 en la membrana. Entonces, estas membranas tienen la capacidad de oxigenar como si fuera un pulmón nativo, ¿sí? Recordemos que un pulmón nativo tiene un área de superficie de 70 metros cuadrados, ¿sí? Para tener esa difusión y esa entrega de oxígeno. Hay membranas de 1.8 metros, ¿sí? Una diferencia abismal, pero son membranas muy eficientes. ¿Qué es otro aspecto importante que debemos de conocer de las membranas? Que las membranas están hechas con fibras especiales de polimetilpenteno, ¿sí? Son fibras a través de las cuales por dentro de la fibra está el oxígeno y por fuera la sangre, para poder llevar a cabo este proceso de difusión. Hay diferentes tamaños, hay tamaño neonatal, hay tamaño pediátrica y hay tamaño adulto, dependiendo de nuestro paciente, dependiendo de los flujos de sangre que vayamos a dar a través de ECMO, es la selección que hacemos de nuestra membrana. Otro aspecto importante de la membrana es la recubierta, ¿sí?
Recordemos que unos están recubiertos con heparina, otros están recubiertos con fosfolincolina, y esta revisión la tenemos que hacer previa a la instalación de ECMO. Seleccionar qué tipo de membrana y qué membrana vamos a utilizar, ¿sí? Aquí tenemos otras, que es BioCube, que son unas membranas japonesas que tiene la membrana neonatal, pediátrica y adulto. Y tenemos dos sistemas muy especiales, que es el sistema CardioGel. Podemos ver aquí que es un sistema integrado, lo pueden visualizar. Aquí está la centrífuga y aquí está la membrana que va a oxigenar. ¿Cuál es la ventaja de este equipo que se utilizó al principio para transporte de pacientes? Porque es muy práctico. La ventaja es que aquí tenemos todo el panel de flujo, de revoluciones, de presión, de hematocrito, de saturación venosa, de temperatura, y es un equipo muy práctico para traslados y para pacientes que van a tener en ECMO un largo tiempo. Es importante que todos, por ejemplo, ustedes que van a estar con los pacientes de ECMO, revisemos las características de cada membrana, ¿sí? ¿Cuál es el área de superficie? Como ya les comenté, hasta qué flujo máximo puedo dar con esta membrana, ¿sí? ¿Qué pasa con el intercambiador de calor? La eficiencia del intercambiador de calor. Ustedes ven estos puertos, ¿sí? Aquí se conecta este intercambiador de calor. Lógicamente que no tiene contacto con la fibra y no tiene contacto con la sangre, ¿verdad? Que va al paciente, ¿sí? Por convección a contracorriente, recircula agua a temperatura ambiente. Entonces, si yo toco el tubo arterial, el tubo va a estar, el tubo de salida, pues va a estar a una temperatura ambiente. Es importante que nosotros revisemos cuánto oxígeno me va a entregar esta membrana a determinado flujo, cuánto CO2 también va a eliminar a través de la membrana. Recordar que la membrana tiene una entrada de oxígeno, pero tiene también una salida importante del CO2, ¿sí? Vamos a estar haciendo una función del pulmón, entonces tenemos que tener entrada de oxígeno, salida de CO2. Esto es algo muy importante. Y cada membrana tiene este apartado. ¿Qué se refiere la caída de presión de la membrana? Se refiere a que al pasar la sangre por la membrana va a generar cierto grado de resistencia por las fibras que aquí se encuentran en la membrana. O sea, hay que estar atentos a este valor de esta caída de presión de cada una de las membranas que vayamos a ver o vayan a ver ustedes en sus unidades de terapia intensiva. Hay un monitoreo de oxigenación en el paciente con ECMO, ¿sí? O sea, el objetivo primario del circuito es hacer este intercambio de oxígeno y eliminación de CO2. Nosotros tenemos que estar tomando gasometrías arteriales del paciente, que es la gasometría más importante porque de ahí vamos a hacer todos los cambios en la oxigenación del paciente. La gasometría posmembrana. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a evaluar qué tan eficiente ha sido mi membrana durante la terapia de ECMO y recordar que es muy importante la gasometría venosa, ¿sí? La gasometría venosa es el reflejo de la entrega de oxígeno. Yo estoy enviando la sangre oxigenada al paciente. Yo quiero saber cómo regresa esa sangre, ¿sí? Cómo regresa esa sangre a través de una gasometría venosa. Entonces, la gasometría venosa es el mejor reflejo de la entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, tenemos que estar tomando estas con una rutina especial en cada uno de los departamentos. Van a generar cuáles van a ser sus necesidades, ¿sí? Nosotros ahorita en los pacientes que se estabilizan los tomamos cada 12 horas. La posmembrana la tomamos cada 2 días, ¿sí? Para ver la eficiencia de la membrana. Si tenemos alguna duda de que no está oxigenando, bueno, podemos tomar una gasometría posmembrana con una venosa para ver cómo está la entrega y el consumo, ¿sí? De esta membrana. Y aquí vemos, esta es la imagen clásica, ¿sí? Vemos cómo está extrayendo la sangre, ¿sí? De la vena femoral, pasa a la centrífuga
la impulsa la membrana. ¿Y qué va a pasar aquí en la membrana? En la membrana vamos a hacer este intercambio de oxígeno y CO2 y vamos a ver cómo eliminamos aquí el CO2 y cómo recibe el aporte de oxígeno y de aire a través del blender la membrana, ¿sí? Para poder obtener una sangre oxigenada hacia una arteria o hacia una vena, dependiendo del tipo de ECMO, ¿sí? Dependiendo del tipo de ECMO, vamos a hacer esta inyección, ya sea a una vena o a una arteria. Entonces, este ciclo es muy importante que lo tengamos presente. ¿Qué pasa con la sangre venosa al entrar a la membrana de ECMO? En ECMO, yo quiero comentarles que se miden 3 presiones muy importantes. La presión de la línea venosa, o sea, la presión en la cual yo estoy extrayendo o la centrífuga está haciendo esa fuerza para extraer el volumen, ¿sí? Entonces está generando una presión negativa. Y tenemos 2 presiones también muy importantes, la presión premembrana y la presión postmembrana. Estas van a estar en esta parte, aquí tenemos la membrana, entonces vamos a estar midiendo presión premembrana y presión postmembrana. Ambas presiones son positivas, ¿sí? Ambas presiones son positivas. ¿Y por qué es importante? Porque es importante que nosotros estemos revisando esta presión, porque refleja el trabajo que hace la centrífuga. Debemos de evitar presiones mayores de 60, mayores de 100. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar hemólisis, ¿sí? Y hay que tener presente que la hemólisis es algo muy grave en el paciente con ECMO porque me va a alterar 2 cosas importantes. El riñón, ¿sí? Esos eritrocitos destruidos, ¿sí? Son depósitos que pueden ir al riñón y que puede ocasionar una grave falla renal y lógicamente por la oxigenación. Entonces nosotros tenemos que estar valorando que esta presión negativa no esté alta. A lo mejor puede ser volemia del paciente, puede ser mal posición de la cánula y hay muchos motivos por los cuales la presión negativa puede aumentar. Entonces hay que tener presente que no podemos tolerar presiones negativas muy altas por estas razones que les comenté. Posteriormente tenemos la presión pre y postmembrana, ¿sí? Pre antes de la membrana, post después de la membrana. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa el tener una delta de presión? ¿Sí? El tener una delta de presión significa una diferencia entre pre y postmembrana. Esto va a decirnos, hay resistencia en el oxigenador, ¿sí? Puede haber coágulos en el oxigenador. Entonces, cuando nosotros estamos en ECMO, empezamos a medir estas presiones. Generalmente hay 30 de delta, 40 de delta, 20 de delta. Cuando ya se empieza a incrementar esta delta, arriba de 60, 80 o llega hasta 100, estamos hablando que hay coágulos importantes que están dentro de la membrana y que pueden obstruir el flujo y que pueden obstruir la oxigenación de la membrana. Entonces, por eso es importante estar revisando esta delta. ¿Qué pasa con los trombos? Es importante tener al paciente anticoagulado y tener un monitoreo importante de la anticoagulación. El poder establecer un equilibrio entre una fase trombótica y una fase hemorrágica es una situación muy importante en el ECMO. O sea, no queremos que se trombose, pero tampoco queremos que el paciente sangre, ¿sí? Es algo muy importante. Posteriormente, ya que nosotros tenemos al paciente que va a ser llevado a ECMO, ¿cómo se selecciona el circuito, las cánulas? Va a depender del paciente, ¿sí? Va a depender del diagnóstico, va a depender del peso, de la talla, de los flujos que vayamos a dar y del ECMO que se va a instalar. Generalmente, esta selección la realizamos en conjunto con el cirujano, ¿sí? Con el médico y con el perfusionista. ¿Qué es importante recordar? Es importante recordar que existen diferentes flujos, tanto para el ECMO venoarterial como para el ECMO venovenoso. Y aquí podemos observar, en el neonato, nuestros flujos son de 100 a 150, en el pediátrico 80, en el adulto 60, y aumenta o se incrementa un poco más en el ECMO venovenoso. ¿Por qué? Porque recordemos que en el ECMO venovenoso lo que queremos es
tratar de lograr de oxigenar el mayor volumen o el mayor volumen sanguíneo del paciente, ¿sí? Porque queremos oxigenar. Recordemos que en el ECMO veno-venoso se extrae la sangre de una vena, pero se regresa a otra vena, ¿sí? El corazón está haciendo su función de bomba normal, o sea, no tiene problema cardíaco. Entonces, tenemos que tener muy presente cuando vayamos a seleccionar las cánulas, el circuito y la membrana, los flujos que tenemos que dar en la terapia de ECMO, dependiendo el tipo de ECMO que vayamos a instalar. Y estas son las cánulas, estas son algunas imágenes de las cánulas que se utilizan para ECMO. Recordar que hay cánulas arteriales, que hay cánulas venosas para acceso femoral, para acceso yugular, ¿sí? Y que existen también las cánulas de doble lumen, como esta, que son importantes para los pacientes con ECMO veno-venoso, ¿sí? Por una cánula extraemos y por otra cánula inyectamos. Tiene una división aquí internamente en la cánula por donde por una área estamos extrayendo y por otra área estamos inyectando. Estas cánulas de doble lumen son para pacientes lógicamente con ECMO veno-venoso. Recordemos que es solo un acceso vascular, ¿sí? en yugular, y que facilita mucho la movilidad del paciente para que el paciente que va a ser llevado a un programa de trasplante pulmonar y que requiere ECMO previo al trasplante, pues es algo muy accesible para poder rehabilitar al paciente en ECMO, el que tenga una cánula de doble lumen. Existe un monitoreo muy importante y ya va a ser dependiendo de cada país qué monitoreo o qué tipo de dispositivo vamos a utilizar para estar midiendo en línea saturación venosa, hematocrito, saturación posmembrana. Hay quienes colocan el CDI para tener también el sistema de gasometría en línea y se adaptan conectores al circuito para poder llevar todo este monitoreo que ustedes ven aquí, ¿sí? El intercambiador de calor, como se los comentaba, pueden ser tubulitos especiales como este, en el caso de Maquet, que por un lado pasa el oxígeno, la sangre, pero por túbulos especiales pasa el intercambiador de calor, esta recirculación de agua, y aquí lo podemos ver. Pero hay otros dispositivos como esta membrana de Euroset que tienen acero inoxidable para el intercambiador de calor. Entonces ustedes ven aquí las fibras en esta parte y aquí el intercambiador de calor haciendo a contracorriente el flujo de agua para poder por convección calentar la sangre del paciente dentro de la membrana. Y aquí podemos ver todos los dispositivos de intercambiadores de calor que se pueden utilizar en la terapia de ECMO. Otro de los dispositivos muy importantes que me imagino que ustedes ya los conocen, lo que es el prisma, cómo conectamos el prisma al circuito de ECMO, cómo el nefrólogo o el intensivista da esta indicación de qué proceso vamos a seguir con el prisma, qué tipo de modalidad y qué cantidad de líquido vamos a estar extrayendo para que se lleve a cabo esta terapia. Otro es el monitor de NIRS, de oximetría cerebral, que ustedes también me imagino ya lo conocen. Es importantísimo que los pacientes que se encuentran en ECMO tengan este monitoreo de oxigenación cerebral. Nos da un valor importantísimo a nivel cerebral, a nivel renal en los pacientes neonatos o en aquellos pacientes que se canula la arteria femoral, tener en pantorrilla el valor de NIRS, ¿sí? Para ver la perfusión de la pierna, que es muy importante. Entonces, el NIRS es un elemento muy importante de monitoreo. Otro es el tiempo de coagulación activado, este que ustedes ven, el Hemocron Junior. Recordemos, como ya les dije, el paciente que se encuentra en ECMO está anticoagulado. Nosotros tenemos ya un panel de perfil de coagulación que utilizamos en los pacientes de ECMO, no solamente el ACT, porque lo tenemos a la mano en la cama del paciente, sino un perfil de coagulación muy completo, que incluye TP, TTP, fibrinógeno, plaquetas y anti-10A, que es el estándar de oro. Yo debo de mantener el anti-10A entre 0.3 y 0.7 para tener una óptima anticoagulación con el paciente.
Entonces, ese valor es importantísimo y ir valorando si hay disminución de plaquetas, si hay disminución de fibrinógeno y, lógicamente, conocer la causa. Otro dispositivo que se usa mucho en neonatos es el Transonic. Este es un medidor de flujo sanguíneo, ¿sí? Debemos de tenerlo muy presente para poder valorar el flujo real que le estamos otorgando a los pacientes, sobre todo los neonatos. ¿Dónde podemos iniciar la terapia de ECMO? Muy probablemente ya lo vieron en clases anteriores. Sabemos que son los pacientes más graves, que a veces no es posible movilizarlos a una área de hemodinamia. El ECMO se puede instalar en la terapia intensiva, el ECMO se puede instalar en quirófano, aquel paciente que no sale de bomba, aquel niño que se operó de una patología grave y que no sale de circulación extracorpórea y en el cual nos piden que se instale ahí en la unidad quirúrgica. También, pues lógicamente, en la unidad de hemodinamia, ¿sí? En las salas híbridas, en aquellos pacientes que requieren, aquel paciente que está en TAVI y que hace un deterioro o paro, en el cual se tiene que implementar ECPR, o sea, el ECMO en paro asistido. Y entonces podemos tener el inicio en una sala de urgencias, o recuerden las imágenes que se han visto canulando a pacientes en el Museo del Louvre, en París. Entonces, esta terapia cada vez tiene más pacientes que requieren esta terapia y que nos hacen a que estemos innovando todas estas instalaciones y todo este inicio de ECMO. La enfermera ecmóloga y el perfusionista tenemos este checklist de material y equipo antes de iniciar la terapia de ECMO. Importante conocer, ¿qué debemos de conocer antes de instalar el ECMO? Todo, la historia clínica del paciente, el tipo de ECMO que se va a hacer, dónde se va a canular, cómo vamos a iniciar la anticoagulación, qué antecedentes tiene el paciente patológicos, en el caso del neonato, que se tiene que hacer un ecotransfontanelar antes de colocar al paciente en ECMO. Sí, o sea, toda esta serie de información que es muy importante, ¿sí? Puede ser que se te pase a lo mejor de que el paciente se operó de bypass gástrico y vamos a estar batallando en la absorción de los medicamentos, o todo el aspecto historial del paciente es muy importante antes de ser llevado a la terapia de ECMO. Y bueno, después se procede a hacer todo el protocolo de instalación del circuito. ¿En qué consiste este? Bueno, selección de las cánulas, protocolo de apertura del circuito, cómo abrimos, cómo preparamos la membrana en forma estéril, cómo hacemos una revisión del carro de ECMO, ¿sí? Cómo en conjunto con el cirujano, que ya se va a canular el paciente, decidimos cuál va a ser la anticoagulación que le vamos a dar, ¿sí? Y cómo establecemos los flujos una vez que iniciamos el ECMO. Todo esto es el protocolo de instalación del circuito de ECMO, ¿sí? Y el llenado es algo muy importante porque nosotros tenemos que tener un llenado que va a depender del paciente. En caso de neonatos y pediátricos, todo es importante que lleve sangre de menos de 5 días de extracción, por todo lo que conlleva una sangre de banco, lactato alto, ¿sí? Glucosa alta, potasio alto, entonces impacta mucho en el paciente, ¿sí? Recordar que lógicamente tiene que ser lo más estéril posible, ponerse guantes, recircular, tener toda esta condición estéril que ya conocemos, ¿sí? Generalmente a la mayoría de los circuitos nosotros agregamos en el prime albúmina para crear una capa de proteína en todo el circuito, ¿sí? Este es algo que también ya se hace de una forma rutinaria cuando se ceba el circuito de ECMO, ¿sí? Y vamos a una parte muy importante. Ya tenemos al paciente en ECMO, lo que tenemos que hacer es cómo hacemos la revisión del circuito de ECMO, ¿sí? Cómo debemos de mantener la integridad del circuito. Esto lo hacemos con el objetivo
de que identifiquemos, que prevengamos y que no haya complicaciones mecánicas o que sean menores las complicaciones mecánicas que hay en el circuito de ECMO, ¿sí? La enfermera, ecmóloga, el perfusionista, el médico es responsable de estar vigilando este circuito, de estar vigilando desde la rama, sí, de retorno, todo parte por parte, la temperatura, la coloración, la diferencia de coloración, cómo está la membrana, cómo están las presiones, ¿sí? Hay trombos visibles, ¿sí? Hay ruidos extraños en la centrífuga, correlaciona lo que me entregan en la guardia con lo que yo estoy viendo. Esta revisión y este chequeo del circuito es importantísimo en la terapia de ECMO, ¿sí? El que lo hagamos y el que lo estemos constantemente revisando. Y es todo esto, ¿verdad? ¿Cómo revisamos al paciente primeramente, ¿sí? Toda su función hemodinámica, cómo los sitios de canulación, el oxigenador, el intercambiador, el blender que esté funcionando adecuadamente, porque la entrega de oxígeno, cómo debemos ver conectores, quién preparó la heparina, con qué volumen utilizó, que haya siempre pinzas a un lado del circuito de ECMO para cualquier emergencia, ¿sí? Y todas las conexiones eléctricas, la caja de emergencia para cualquier situación que se pueda presentar, y cómo cada grupo en su guardia tiene que hacer un reporte del estado, cómo ve al paciente, cómo está el circuito. Esto es una comunicación, así como ustedes hacen su reporte de enfermería, esto también se hace en ECMO, ¿sí? Y es importante llevarlo a cabo, hacer esta revisión. Y definir roles ante una emergencia. Esto es algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el paciente depende del ECMO. Sí, si el paciente sale del ECMO por una complicación, el paciente se debe de apoyar, se debe de asistir. Incluso hay pacientes que llegan a que les hagamos maniobras de reanimación en lo que se presenta una emergencia en ECMO, ¿sí? Hay problemas graves, ¿sí? Del circuito, de la bomba, de canulación, que es lo más grave que puede haber como complicación en ECMO, una decanulación accidental, embolismo aéreo, o sea, entrada de aire, o una falla severa del oxigenador. Siempre debemos de tener presente cómo debemos proteger al paciente, pinzando línea de retorno, pinzando línea venosa, detener la centrífuga. Siempre un aspecto muy importante es cómo debemos pedir ayuda. O sea, que si tenemos una complicación, pedir ayuda. Y les digo, incluso hay pacientes que puedan requerir maniobras de reanimación si existe un colapso circulatorio. Esto es algo importantísimo en los programas de ECMO. Se tienen que hacer incluso sesiones donde tengamos que estar practicando la entrada de aire, cómo sacar, cómo cambiar un conector. Lógicamente que la más grave es una decanulación, ¿sí? Aquel paciente que se está cambiando, que se está bañando, que se está moviendo, o aquel paciente que se está tomando una radiografía, o que los puntos no estaban bien fijados, y es la complicación más grave de una decanulación, porque el paciente incluso puede morir. Entonces, nosotros como enfermeras de las unidades de terapia intensiva debemos de tener una preparación para el cuidado de los pacientes que se encuentran en ECMO, en esta terapia de ECMO, que hoy en día cada vez va a haber más pacientes que requieran esta terapia. Y la atención de la enfermera intensivista es muy valiosa, no solamente en el aspecto técnico, en el aspecto de cuidado, sino también en el aspecto humano. Ese apoyo que ustedes dan es valiosísimo para estos pacientes que están conectados a una máquina, que su vida depende de una máquina. Y pues, por último, la base de datos, todo lo que estamos manejando para poder llevar un registro, para poder hacer tendencias, para poder hacer estos cambios, por qué hubo este cambio, por qué pasó aquí, y poder detectar situaciones a tiempo. Esto es algo muy importante. Tenemos una base de datos donde sacamos estadísticas importantes para la presentación de casos clínicos y para la presentación de trabajos. Pues quiero agradecer, no sé si haya preguntas respecto a este tema importante que es el circuito,
y esta interacción que debemos de tener enfermería, perfusión y médicos en los pacientes que están soportados con ECMO. Bueno, excelente su presentación, Verónica, muy profunda y muy interesante. Yo tengo algunas preguntas, por ejemplo, a esa base de datos que la usan para casos clínicos y enseñanza. Sí. ¿Uno dónde puede leer material de la experiencia? Porque la experiencia que ustedes tienen creo que deben ser pocos en América. Claro, fíjate que nosotros llevamos trabajos, tenemos una página que tenemos que es www.ecmoeducacion.mx y ahí nosotros tenemos algunos artículos que hemos publicado y en donde ustedes pueden revisar cuál es nuestro trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho a lo largo de estos años que hemos estado dando y que hemos estado brindando esta terapia de ECMO y la vivencia que tuvimos en COVID? Eso en COVID fue una situación muy especial. Había una necesidad importantísima de los pacientes que requerían ECMO. Ustedes vivieron esta experiencia en sus países y fue realmente agotador, pero también fue muy gratificante por aquellos pacientes que salían adelante con la terapia. Recordemos el daño pulmonar que tenían los pacientes con COVID. Un buen número fue ECMO veno-venoso, algunos que se complicó con falla cardíaca pues eran venoarteriales, pero fue una vivencia increíble. O sea, en Monterrey se hizo el primer trasplante de un paciente que estaba en ECMO. Esto fue a nivel Latinoamérica y fue una experiencia, trasladamos muchos pacientes a nuestro centro, que era centro de referencia, y fue una vivencia muy importante. Entonces, a través de la página, ustedes pueden ver el trabajo y ver las publicaciones. En relación a la experiencia, ¿qué porcentaje neopediatría y adultos en su experiencia han tenido? O sea, un 20 de neo, un 20 de pediatría, un 70 de, digamos, ¿no? En COVID prácticamente el 95%, no tuvimos ningún paciente COVID pediátrico, la mayoría fue adultos en COVID y el 90% eran ECMO veno-venosos, pero actualmente sí, yo creo que un 70% adultos y un 30% entre neonatos y pediátricos. Aproximadamente así es la relación de nuestros pacientes aquí en nuestro centro, en el Hospital San Branoelio. Y del 100%, ¿qué porcentaje se recupera con posibilidad de prolongar su vida? Fíjate que eso es una pregunta muy importante. Recordemos que la ELSO tiene un reporte donde nosotros, cada centro reporta todo, reporta cuántos tipos de ECMO hicimos al año, si fueron pediátricos, si fueron adultos, si fueron neonatales, a qué patología, ¿sí? Y nosotros estamos muy acorde con los porcentajes globales que marca la ELSO, ¿sí? En cuanto a sobrevida, ¿sí? De los pacientes con ECMO, ¿sí? Aproximadamente del 70-68%. Con relación a la patología, sacando la época de COVID, que fue especial, ¿qué es lo que más causa la necesidad de ECMO en el adulto? En el adulto, en el adulto el shock cardiogénico, ¿sí? El shock cardiogénico, hoy en día sabemos que hay muchos sistemas de soporte para el shock cardiogénico. Tenemos el Impella, tenemos lógicamente que el balón de contrapulso que como que está volviendo a renacer, ¿sí? Y tenemos el ECMO, ¿sí? Entonces, aquel paciente que hace falla biventricular, que está en la sala de hemodinamia, la mejor terapia a utilizar es el ECMO, ¿sí? Entonces, sí sigue siendo una herramienta importantísima para el paciente del shock cardiogénico, el shock séptico
Y lógicamente que en pediatría pues tenemos una variedad importante. El ECMO postcardiotomía sigue siendo esencial. O sea, tiene que haber ECMO en todas las unidades donde se haga cirugía cardíaca compleja, ¿sí? Porque es la primera herramienta que tienes para apoyar a un ventrículo, para apoyar a aquel paciente que no puede salir de circulación extracorpórea, ¿sí? Entonces es esencial que haya ECMO. En el neonato, pues tenemos muchas patologías en las cuales se pueden apoyar, ¿sí? Aquel paciente con hipertensión pulmonar, aquel paciente con aspiración de meconio, aquel paciente gravísimo con hernia diafragmática. O sea, las entidades patológicas del neonato están muy establecidas y están para indicación de ECMO muy precisas. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué hacer cuando por accidente se decanula un neonato? Muy buena pregunta. Lógicamente que lo primero que tienes que hacer es proteger, al momento que sale la cánula, proteger el área vascular donde estaba la cánula, ¿sí? Lógicamente hacer opresión, pedir ayuda, ¿sí? Hablar al cirujano, ¿sí? Porque tienes que actuar inmediatamente. Si el paciente está en vías de salir de ECMO, pues puede tener una mejor oportunidad, pero si el paciente depende de ECMO, necesitas que inmediatamente activar el código de cirugía, el código del cirujano para volver a colocar otra cánula, ¿sí? Incluso puedes necesitar reanimar al paciente, pero lo primero que tienes que hacer es pinzar el circuito, colocar a alguien en el área vascular donde se salió la cánula y activar el código incluso de RCP. Normalmente o habitualmente, ¿cuál es el promedio de días de ECMO en los pacientes? Es muy relativo. Relativo. El paciente cardiológico es el que menos está en ECMO, ¿sí? Porque se tiene que definir a dónde vamos, ¿sí? El cardiológico puede durar una semana y media. Si no hay buena respuesta por el corazón, se tienen que ver caminos hacia dónde ir con ese paciente. Puede ser que requiera una revisión, o sea, puede ser que lo llevemos a cateterismo y ver lo que está pasando, por qué no podemos destetarlo del ECMO, o puede ser que requiera otro soporte mayor como una asistencia, ¿sí? Como una asistencia izquierda y que vaya camino a otro lado, ¿sí? En el paciente adulto puede ser camino a trasplante cardíaco. Y el paciente que está en veno-venoso por problema respiratorio, ese sí es un paciente que requiere mayor tiempo de ECMO. O sea, el que repose en los pulmones, el esperar que reposen los pulmones, el esperar a que baje esa inflamación pulmonar, requiere mayor tiempo de ECMO, ¿sí? Entonces son pacientes que pueden durar 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses en ECMO, en lo que haya una recuperación pulmonar. ¿Sí? El paciente respiratorio puede durar más tiempo en ECMO. Una pregunta en relación al paciente. ¿El circuito que le ponen, si no se ha decanulado y no ha habido problemas, lo mantiene durante los 15 días o los 20 que está? ¿O es cambiable? No, o sea, si yo preparo un circuito, yo puedo preparar un circuito purgado con plasmalayo, con fisiológico, tenerlo listo para una emergencia. ¿Sí? Me dura hasta un mes haciéndole cultivos de que estamos bien en el circuito. ¿Sí? En los centros, ahora que estuvimos en COVID, nosotros siempre teníamos un circuito armado y purgado. Lógicamente, lo más estéril posible, ¿verdad? Y en una área lo más estéril posible, cubierto, protegido, ¿sí? Pero ese circuito lo tienes para una emergencia. Claro. ¿Ustedes tienen cuántos lugares para hacer simultáneo? Nosotros tenemos 12 equipos de ECMO. 12. En COVID teníamos 12 pacientes en ECMO. ¿Y habitualmente hoy? Hoy en día es relativo, ya disminuyó lógicamente. Hemos tenido 3 pacientes simultáneamente, ¿sí?
Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo se tiene para retirar la terapia cuando ocurre una emergencia como la de canulación accidental? Ahí lo ideal es que si se vuelve a canular, pues lo vuelves a meter a ECMO, ¿sí? O sea, si llega el cirujano en ese momento que se decanuló y encuentra otro acceso vascular, ¿sí? Lo canula y volvemos a meternos a ECMO, ¿sí? Siempre y cuando el circuito esté en las condiciones óptimas para, si ya pasó mucho tiempo y el circuito se trombosó, tendrías que preparar otro circuito, ¿sí? Pero si llega el cirujano y canula al paciente, tú conectas al paciente y lo vuelves a soportar en ECMO, ¿sí? Va a depender de la condición de cómo pasa el momento. Queríamos agradecerle mucho, Verónica, porque además de un excelente programa, de esos 10 encuentros que han sido un placer escuchar cada tema con todos los disertantes de tanta experiencia, ha sido un deleite participar en este curso. También queremos decirle a todos los presentes que ustedes entendemos que hacen cursos de capacitación. Sí, yo quisiera invitarlo. Quien si quiere escribir, bueno, ahí está, pero pueden escribirle a bcontreras5 hotmail para consultar más información, o si quiere decirlo ahora, alguna información para los que quisieran hacer el curso en ese centro. Lo aprovechamos que está en línea. Sí, claro que sí. Déjenme mostrarles un minuto nada más para mostrarles, para que revisen nada más brevemente, decirles lo que nosotros estamos haciendo aquí en Monterrey y que están cordialmente invitados es un curso diplomado en certificación de soporte de vida extracorpóreo, que solamente hay 5 en el mundo, ¿sí? Y de Latinoamérica, nosotros somos el centro que da este curso, que incluye Step 1 y Step 2, que significa que es un curso online con toda la parte académica que nos requiere la ELSO, y que hacemos un entrenamiento en sitio, o sea, la parte práctica, la parte de talleres. No, se llama diplomado. Sí, diplomado. Y hacemos la parte práctica aquí en Monterrey. Y pues es diplomado en certificación. Y me gustaría mucho, ¿están viendo la imagen? No, imagen no vemos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok, ahí la están viendo. Ah, sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Nada más quiero yo comentarles, ¿sí? Entonces, es diplomado en certificación de soporte de vida extracorpóreo. Somos pioneros en México del soporte vital extracorpóreo y, pues, lógicamente, que estamos muy comprometidos con la educación continua. Está dirigido a personal de salud que desee adquirir los conocimientos de ECMO, ¿sí? Y son dos partes del curso, una parte teórica en línea con duración de 16 semanas y posteriormente un curso práctico intensivo de 4 días aquí en Monterrey, ¿sí? Ustedes, al momento de venir a este curso, reciben 2 diplomas. Reciben el diploma del TEC Salud, que es una escuela y que ustedes saben, es una institución a nivel mundial reconocida, y tienen un diploma por la ELSO, ¿sí? Del curso de Comprehensive Course, ¿sí? Entonces, es importante porque reciben 2 diplomas al mismo tiempo al tomar el curso. Y lógicamente que ustedes van a comprender más profundamente todo lo que es el ECMO, cuáles son los componentes, cómo desde el inicio de ECMO, desde la molécula de oxígeno hasta la necesidad de ECMO, y se hacen escenarios de simulación y de Animal Lab para ir conociendo más profundamente lo que es la terapia. Se dan temas por módulos de fisiología, de biomateriales, a nivel respiratorio. Engloba no solamente al adulto, engloba al neonato, al pediatra y al adulto. ¿Sí? Ustedes se van con ese conocimiento y el curso
es el mismo que se imparte a una enfermera que a un médico, ¿sí? Lo que tú vas a saber, lo va a saber el médico también. Esto no quiere decir que es más complejo el curso, ¿sí? Muy bien. Verónica, usted nos podría mandar un Word con la información. Claro. Nosotros la repartimos a los correos de todos los asistentes y demás, que tenemos muchos que tenemos contactos en la red. Claro, entonces, sí, con mucho gusto. Es muy importante divulgarlo. Mire, hay muchos aplausos ahí que muestran, porque esto es medio, es algo, es como una bomba, una buena bomba. Sí, es algo muy bueno lo que usted está contando. Créanme que los invito a participar. Vienen muchas enfermeras de Latinoamérica, viene gente de Colombia, viene gente de Argentina, viene gente de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala, de Ecuador, y la verdad que es una experiencia inolvidable. No creo que se los digo porque estoy yo aquí o por mi experiencia, pero es una experiencia inolvidable, es una vivencia única. Yo se los recomiendo mucho y pues estoy atenta a que lo que necesiten. Tienen ustedes mi correo, mi teléfono, y yo les hago llegar toda esta información en un correo. Sí, a través de Diana, o yo también le puedo escribir. A través de Diana, claro que sí. Sería bueno un Word con toda la explicación, las comunicaciones que pueda hacer la gente para que directamente se comuniquen con ustedes, porque esto es algo excelente. Realmente. No, muchas gracias. Yo estoy encantadísima de que ustedes puedan asistir. Créanme que hay un muy buen número de enfermeras. Ahorita estamos en curso esta semana. Vienen enfermeras de toda Latinoamérica que están trabajando en los programas de ECMO, y sé que los que me están escuchando ahorita, si hay interés, créanme que vale mucho la pena y los invito muy cordialmente. Estoy feliz que nos sigamos preparando como enfermeras, que tengamos este interés por seguir estudiando, por seguir siendo mejores profesionales, y este curso que ustedes acaban de realizar, los felicito. Requiere una organización muy especial de Anita, Gina, todas ustedes. Estoy feliz porque compartí esto con ustedes y pues enhorabuena. Muchas felicidades. Muchísimas gracias a usted por esa disposición que ha tenido en todo momento y por el excelente curso que ha organizado con las temáticas tan a punto. Queremos decirle a todos los presentes que la certificación de este curso se va a hacer en el transcurso de lunes hasta durante 6 semanas. Vamos a primero chequear las asistencias, y el que ha tenido el 80 al 90% de asistencia se le va a acercar el certificado de este curso de 10 módulos. Muchísimas gracias a todos por este hermoso tiempo. A usted, Verónica, y bueno, a Gina, que está en el control, y a Diana, que hoy no ha podido estar, pero acá estamos con ella trabajando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos y muchas felicidades. Ha sido un placer. Gracias.